Sí, sí. ¿Se me escucha, compas? A ver, Sí, sí, se escucha. ¿Vos perdón, escuchás? ¿Escuchás vos? Sí, voy a apagar. se escucha. Bárbaro, ahí voy a apagar el video a ver si mejora. Los privo de mi imagen por un tiempo. Bien, ahí se me escucha perfectamente. Perfecto. Sí, sí. Bueno, decía Gabriel, o sea, ¿por qué hablé de su influencia en los 90, en los primeros 2000? Su obra más influyente es Imperio, porque bueno, él fue más influyente como pensador que como político, pero efectivamente, como bien decía Gabriel, tiene una agencia política, su escritura, su pensamiento, su reflexión, y él participó de los grupos que originaron las brigadas rojas, las guerrillas urbanas en Italia, una organización que se llamaba Poder Obrero, y justamente este es un texto de esa época, del 67, y el propósito del texto, el objetivo político y también analítico, es de alguna manera desenmascarar el estado de bienestar, ¿no? Ir a las raíces de cuál es el origen del estado de bienestar, y cuando hablo de origen hablo de un propósito político, ¿no? Su razón de ser histórica. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí en esa época, en el 67, si uno mira los números económicos, sobre todo de Europa, lo que va a ver es como una especie de cenit, una especie de alza en la redistribución, pico, más que alza, pico en la redistribución del ingreso, como la plenitud del estado de bienestar que unos años después ya va a entrar en crisis, ¿no? Entonces, en este momento en el cual la clase obrera tiene la mayor participación histórica en el Producto Bruto Mundial, es, bueno, donde desde una posición de fortaleza hay toda una serie de convulsiones en Europa y en distintas partes del mundo que después van a desembocar en lo que es las revueltas del 68 y demás, y que ponen en cuestión desde sectores juveniles muy radicales, bueno, el sistema capitalista y su modalidad tardía de ese momento, que tiene que ver con el estado de bienestar en su cenit, digamos, ¿no? Entonces, por eso la preocupación de Negri en hacer una crítica profunda al pensamiento de Keynes, ¿no? Y para hacer una crítica profunda al pensamiento de Keynes, él va a hacer una operación de análisis histórico, donde obviamente va o sea, haciendo un recorrido y un análisis del propio recorrido de Keynes como político y como pensador económico. Bueno, él va a tomar como punto de partida el 17 para explicar la crisis del 29, ¿no? El 17 poniendo el foco en la Revolución Rusa. Este es un texto que tiene cierta complejidad por un lenguaje muy propio de la economía política y ribetes filosóficos y toda una serie de recursos metafóricos que, bueno, que después de una primera lectura un poco trabajosa, ya en una segunda lectura van a ir encontrando con claridad cuáles son los nudos problemáticos que plantea el autor. Hay un texto que, si no lo leyeron, recomiendo su lectura como apoyo para este texto, además obviamente el texto de Vines, que es el texto de Fontana sobre por qué conviene estudiar la Revolución Rusa, ¿no? Es un texto que tiene muchos puntos de contacto con este texto de Negri. ¿Por qué? Porque lo que va a decir Negri, y una de su principal tesis... 19:30 terminamos. ¿Cómo? Perdón, se me equivocó. Siga, Sí, siga. 19:30 terminamos, sí, sí, sí. Sí, igual venía Bien. por otro lado, pero sí, sí. Perdón. Entonces le decía que a partir de 1917 va a decir Negri que la clase obrera termina de consagrar su autonomía política en la historia. Él va a trazar
todo un hilo de continuidad entre el 48, las revoluciones burguesas barra populares del 48, la Comuna de París y la Revolución Rusa. Entonces él va a decir que la Revolución Rusa lo que genera es la irrupción de la clase obrera como sujeto político con autonomía definitiva de la burguesía. Y entonces a partir del 17 es que el capital tiene que hacer un proceso de análisis y de reorganización capitalista que ya no consista solamente en, bueno, ¿cómo hacemos para mejorar la reproducción ampliada de la clase obrera, va a decir él, y la extracción del plusvalor, ¿no? Que sería la esencia de la dinámica del modelo de producción capitalista, sino pensar en la importancia que tiene la recomposición política directa, va a decir él. ¿Qué quiere decir con esto? A partir de la Revolución Rusa aparece la amenaza del fin del capitalismo, ¿no? Y acá hay un claro paralelo con el texto de Fontana. Entonces, a partir de esa amenaza, a partir de esa posibilidad de que la clase obrera sea la que conduzca los designios de la humanidad por motus propio, entonces hay una necesidad no solamente de pensar cuál es la mejor manera de reproducir el capital, sino también cómo hacemos desde el punto de vista de la fuerza de capital para neutralizar, ¿no? La amenaza política que representa la clase obrera. Entonces, en ese reconocimiento de la autonomía de la clase obrera, es decir, el reconocimiento de la clase obrera a sus propios intereses económicos, pero también políticos, está la clave para que el capital garantice la perdurabilidad del sistema. Este sería el razonamiento central de Negri, con el cual él va a analizar todo este proceso que va a llevar a la crisis del 30 y la posterior transformación del Estado capitalista. Entonces él va a decir que esta crisis de 1929 es un momento excepcional en la evolución del Estado contemporáneo, ¿no? Por justamente el reconocimiento del peligro que encarna esta situación de amenaza de la clase obrera, y que implica un reconocimiento de esta nueva correlación de fuerzas entre las clases sociales, ¿no? Y el desafío de componer la dinámica del conflicto al interior del entramado estatal. Hay una idea muy fuerte que me parece que es muy gráfica. Lo que dice Negri es que el Estado capitalista tiene que bajar a la sociedad, ¿no? Y en ese bajar a la sociedad tiene que encontrar la forma de reificar el conflicto y encontrar una dinámica que permita una búsqueda constante del equilibrio, que va a ser dinámico ese equilibrio, ¿sí? Y lo que va a decir es que va a ser Keynes, el político pensador, que va a lograr poner la ciencia al servicio del capital y que va a analizar en tiempo real todo ese proceso y esa situación, y en tiempo real, incluso de manera previa a la Revolución Rusa, va a plantear la amenaza que justamente representaba la organización obrera para el sistema capitalista, y que ya representaban los soviets antes de la propia Revolución Rusa, ¿no? Va a ser el que tenga la mayor claridad para conceptualizar todo ese proceso, va a decir Keynes, ¿no? Que va a tener una intuición política que le va a permitir orientar su análisis en función de aportar nuevas soluciones a este viejo problema. Y decía antes que Keynes va a plantear el problema de la Revolución Rusa antes de la Revolución Rusa, porque él lo que va a decir es que el Tratado de Versalles es un desastre. Él participa de las negociaciones, y como ya vimos, el Tratado de Versalles tuvo como principal objetivo
desarrollar un castigo ejemplificador para Alemania, y que va a implicar destruir la economía alemana y que justamente no tenga ninguna posibilidad Alemania no solamente de rearmar su ejército, sino de poder sacar de la pobreza a la población, digamos, ¿no? Entonces, lo que va a decir Keynes es que es un error desde el punto de vista político muy grave. ¿Por qué? Porque está ya el peligro de los soviets rusos y de la organización del movimiento obrero. Y que si no se recupera, lo dice textualmente, aparece en el texto, si no se recupera Europa Central, va a ser imposible construir una barrera de avance de los soviets sobre Europa Occidental. Esto lo dice antes de la Revolución Rusa, ¿no? Entonces, bueno, además lo que va a decir es que destruir una economía como la alemana va a generar un problema para la dinámica del funcionamiento económico mundial, por la importancia que representaba Alemania en la economía mundial. Pero ¿por qué no se da la Revolución Rusa, va a decir Negri, en el resto del mundo? ¿Por qué no se va a expandir la amenaza soviética y no va a triunfar la revolución en Alemania, en Italia, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, el argumento que plantea Negri es que el capital logra aplazar el conflicto central y aplazar el problema utilizando el viejo recurso de, en primer lugar, la violencia, ¿no? De esa manera neutraliza y ahoga en sangre todos los intentos revolucionarios de la clase obrera, pero por otro lado logra desarticular al movimiento obrero gracias al disciplinamiento de la dinámica y la organización de la economía, ¿no? A través del taylorismo y el fordismo. Entonces, va a ser la disciplina fabril, va a ser la tiranía de la fábrica, la que va a desarticular el movimiento obrero y la que va a lograr también mejorar los mecanismos de reproducción del capital y la pervivencia del sistema, más allá de las consecuencias que había generado la Primera Guerra. Y de esa manera va a generar las bases materiales que van a explicar el desarrollo de la llamada, ¿no?, Belle Époque, del crecimiento, de esa burbuja que se genera. Después vamos a ver por qué hablamos de burbuja, de crecimiento que se genera sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y ahí lo que va a decir Negri, analizando a Keynes, es que por qué se aplaza este conflicto, por qué se aplaza esta crisis y por qué entiende que la crisis es inevitable. Porque justamente el propio desarrollo del movimiento obrero y por el propio rol que empiezan a jugar los sindicatos, hay una situación de la dinámica económica que hace que ya esa dinámica de equilibrio que planteaba el liberalismo, que se daba o sea, con la aplicación de la ley de Say, o sea, que la demanda, que la oferta genera su propia demanda, que el mercado y la mano invisible del mercado regula los intereses y el libre juego de la oferta y la demanda, regula los precios y permite que haya una tendencia siempre al equilibrio en la economía. Y él lo que va a decir es que justamente el rol del movimiento obrero, el rol que van a jugar cada vez más fuerte los sindicatos, impide y rompe continuamente esta situación de equilibrio. Que ya la clase obrera no puede ser disciplinada a través de la violencia y a través de la disciplina fabril, y que cada vez más representa un problema y una amenaza, y cada vez es más difícil
mantener esa situación de exclusión de la clase obrera, no solamente de los beneficios del sistema capitalista, sino excluida en cuanto a el Estado rechazar su autonomía política y no incorporar el conflicto dentro de la trama de la estructura estatal, ¿no? Que cada vez esa situación es más forzada y es más chocante, va a plantear Negri. Y que eso es lo que ve justamente Keynes, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la motivación de Keynes? Lo que lo va a motivar a Keynes es lo que va a decir Negri. En última instancia, la búsqueda de la armonía y la búsqueda del equilibrio entre los intereses de las clases sociales. Él piensa que en realidad el antagonismo entre las clases sociales es un malentendido. Tiene que ver con que no hay una regulación de esos intereses y que esa pugna se da justamente porque desde el punto de vista de los planteos liberales, no hace falta una regulación estatal del funcionamiento de la economía, y ahí está el punto, y ahí está el problema, ¿no? En el rol del Estado, por un lado, y después en la lectura de que aquellos que representan la oferta, aquellos que son los dueños del capital, pueden representar el interés general siendo una minoría. Entonces, ahí lo que va a plantear justamente Keynes es que hay que construir un nuevo modelo de equilibrio, pero que ponga el acento en cómo neutralizar ese conflicto. Y ese conflicto se neutraliza poniendo el foco en el impulso de la demanda. ¿Y a qué se refiere con demanda? Lo que va a plantear Negri es que cuando habla de demanda Keynes, de lo que está hablando es de la clase obrera, ¿no? Entonces, la principal preocupación de Keynes es incorporar dentro de la dinámica de funcionamiento virtuosa del capitalismo, a través de un mayor protagonismo del Estado, a la clase obrera como un sujeto económico activo, y no solamente como un sujeto al cual solamente hay que extraerle la plusvalía, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir concretamente Negri de la crisis del 29? Que justamente esta situación de exclusión, ¿no? Y digamos, este desdén y este no pensar en la importancia que tiene la demanda en el juego económico, va a hacer que, producto de esa, primero, situación internacional en la cual hay una dinámica todavía tendiente al conflicto entre las grandes potencias, con choques entre diversos proteccionismos, con una situación en la cual después de la Primera Guerra hay una fuerte depresión de los precios de los productos primarios, ¿no? Hay un derrumbe en los precios de la agricultura porque justamente durante la guerra hay una fuerte demanda, ¿no? de las principales potencias de productos agrarios, y una vez que se vuelve a la normalidad de la situación política y económica, ya los propios países que estaban en conflicto vuelven a producir y cambia esa fuerte demanda y hay una fuerte oferta de productos agrarios, y eso genera un derrumbe, ¿no? en esa nueva situación de normalidad de los precios de los productos agrarios. ¿Y eso qué va a hacer? Esa depresión va a generar que haya una menor demanda de los países que estaban insertos, produciendo productos primarios, ¿no? de manufacturas.
y eso obviamente va a generar una espiral de depresión que va a mantener a niveles más bajos que la situación previa a la Primera Guerra, ¿no? Y que justamente la dinámica de Versalles, la dinámica de competencia que hay entre las principales potencias, y también, eso el texto de Baynes lo va a decir con mucha claridad, la tendencia a la autosuficiencia, ¿no? Que tiene que ver con un aislacionismo histórico de los Estados Unidos, va a generar una inercia que no va a permitir reemplazar el rol que jugaban otras potencias en la dinámica del mercado mundial, ¿no? Entonces eso va a generar que haya en Estados Unidos, en particular, un fuerte excedente de inversión, un fuerte excedente de capital, porque realmente no hay dónde invertir, ¿no? Ese capital excedentario que va a generar el propio crecimiento de la economía norteamericana y el propio protagonismo creciente que va a tener la economía norteamericana en el comercio mundial. Entonces esta oferta de excedente lo que va a generar es justamente un problema para no solamente reproducir el capital, sino para proyectar y fortalecer las bases propias de la economía industrial norteamericana. Es decir, los bienes durables, ¿no? Que eran producidos y que justamente le permitían realizar ese valor y potenciar la economía y las bases de la economía norteamericana, no va a poder realizarse justamente por la estrechez de la demanda, ¿no? Porque buena parte de la clase obrera estaba excluida de la capacidad de consumir buena parte de esos productos, y al tener un mercado que ya no absorbe ese excedente de productos de bienes durables, entonces no le va a quedar otra al capital que recostarse sobre la dinámica de especulación financiera, ¿no? Y eso es lo que va a generar la burbuja, que va a terminar reventando y va a generar la crisis financiera, que después va a ser una crisis económica. Entonces, Keynes, al ver todo ese proceso, va a tener una preocupación muy grande por el estancamiento de la tasa de ganancia y por los desequilibrios que eso genera. Y él va a encontrar justamente la solución para resolver esos desequilibrios en el estímulo de la demanda, en la ampliación de la demanda. Y para eso, ¿qué es lo que va a hacer? Keynes lo que va a plantear es que el elemento central para justamente corregir estas distorsiones que existen en la dinámica de reproducción del capital, que existen en el juego de la oferta y la demanda, y que existen entre la burguesía y la clase obrera, va a ser una fuerte intervención del Estado. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo. ¿Y cómo se disminuye el riesgo? Planificando. O sea, acá es donde se introduce la idea de la planificación como un elemento central de la economía. Y con ello, ahí utiliza todo un juego de palabras metafórico, donde dice, el Estado debe defender al presente del futuro, y debe, con las expectativas del presente, actualizar ese futuro. Y de esa manera, minimizar los riesgos, ¿no? Y transformarse el Estado en el garante de la convención económica, ¿no? Es decir, darle una forma jurídica, una garantía jurídica al funcionamiento de la economía, que antes era muy débil o prácticamente no existía. ¿Y cómo se va a hacer esto? Bueno, con la ley de presupuesto. Lo que para nosotros, nosotras, hoy es algo completamente natural. Bueno, la idea de elaborar un presupuesto, de prever cuánto tiene que crecer la economía y de planificar la acción del Estado en función del desarrollo económico para que eso suceda, tiene que ver con esto, ¿no?
con cómo el Estado interviene para reducir los riesgos. Ahora, Negri va a decir que Keynes va más allá, que entiende que no alcanza solamente con ser el garante jurídico de la dinámica económica, sino que también el Estado tiene que tener un rol fundamental como estructura económica, como el principal actor económico, como un sujeto productivo. Esto es central, la idea de que el Estado es un actor económico fundamental y es un sujeto productivo, ¿no? Que el Estado es un agente productivo y que esa agencia, esa intervención en la economía, lo que busca es fundamentalmente es expandir la demanda para generar un circuito virtuoso y tender al equilibrio, evitar este problema, el estancamiento de la tasa de ganancia, eh, y, y generar políticas anticíclicas, va a ser obviamente toda una revolución en el pensamiento económico. Y justamente esta intervención del Estado, convertirse en un sujeto productivo, lo que va a buscar es, por supuesto, lo opuesto por el vértice de la dinámica que se va a dar en la década del 20, a lo que después nosotros, bueno, obviamente a través del estudio de la historia argentina y de nuestra propia memoria histórica, incluso en clave personal, vamos a vivir con los estragos del neoliberalismo, ¿no? Bueno, hace poco tuvimos la noticia de una nueva renegociación de la deuda eterna con los acreedores, con los bonistas, y bueno, yo que tengo menos de 40 años ya viví varias veces desde que nací eso. Así que, y la verdad que cuando uno analiza estos procesos en términos históricos, no puede creer cómo se repiten y se repiten, ¿no?, problemas similares que no tienen que ver con una situación excepcional, sino tienen que ver con las reglas del juego del capitalismo, ¿no? Que las crisis son inherentes al capitalismo y que, bueno, el propio Negri va a decir, ¿no?, que más allá de todo este modelo keynesiano, hay una serie de elementos que son constitutivos a los intereses de las clases sociales que son irreconciliables, ¿no? Pero bueno, ahí lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, decía que el modelo keynesiano lo que busca es lo opuesto por el vértice al liberalismo, a la especulación financiera, a la economía fiduciaria, y convertir el Estado en un sujeto productivo, justamente lo que busca es evitar que haya capital ocioso. Es que en términos económicos teóricos el ahorro sea igual a la inversión, ¿sí? Esta equivalencia ahorro-inversión significa que todo lo que ahorrás lo invertís y que nunca hay capital circulando que no tiene un objeto productivo y que ese objeto productivo es justamente generar trabajo. ¿Qué es generar trabajo? Estimular constantemente la demanda, estimular el consumo, ¿no? Entonces, este modelo lo que busca es la tendencia al equilibrio, estimulando la demanda, evitando que exista capital ocioso. ¿Y qué significa que en este modelo tender al equilibrio? Ahí lo que va a decir Negri es que Keynes, con esto, introduce este equilibrio, no va a ser un equilibrio meramente entre intereses económicos, sino también va a ser el reconocimiento, la introducción de la dimensión política en los modelos económicos. Es decir, este equilibrio de fuerzas, ¿no?, en términos teóricos keynesianos, este equilibrio de la demanda efectiva, es decir, hasta dónde, cuál es el punto donde, digamos, el funcionamiento de la economía permite y le da lugar a la presión que genera la demanda, es decir, la correlación entre oferta y demanda
va a ser un reflejo de la correlación de fuerzas políticas también entre clase obrera y burguesía, ¿no? Dicho de manera sintética. Entonces, de esta manera, con este modelo económico, lo que busca hacer Keynes es absorber en grados siempre nuevos, ¿no? La tensión política que justamente traduce, ¿no?, en términos de luchas sociales, los intereses económicos en pugna. Entonces, este modelo es un modelo de equilibrio dinámico, ¿no? Que siempre, bueno, busca el punto justo, ¿no?, entre las tensiones entre los intereses de la clase obrera y la burguesía. Y ese es el rol justamente central que juega el Estado, ¿no? Por eso es tan importante que sea el Estado una estructura económica, porque justamente lo que busca el Estado es absorber dentro de sí ese conflicto social. Por eso es que en buena parte, o sea, en la mayoría de los países, digamos, después de lo que es el crack bursátil y la crisis de la Gran Depresión, va a haber una acción voluntaria, muy dinámica, un rol muy activo por parte de los distintos estados para la sindicalización de la clase obrera. Eso lo vamos a ver cuando veamos bien concretamente el proceso histórico en los Estados Unidos y el rol que juega New Deal, ¿no? El Estado le va a decir a los sindicatos, va obviamente a sancionar leyes y va a disponer de todo tipo de herramientas institucionales para fomentar la sindicalización. Es por eso que en el texto de Negri ustedes van a ver todo tipo de metáforas que habla de, bueno, el estado social del capital, o cómo el capital, o cómo la burguesía leyó el capital, ¿no? En esta idea de, bueno, la lectura crítica que hace un sector de la burguesía de la dinámica económica y cómo, bueno, buscan como antídoto construir un nuevo modelo económico y también político, ¿no? Donde el Estado juega un rol completamente diferente. Donde hasta por momentos parece, por eso esta utilización de conceptos y de metáforas por parte de Negri, que el Estado se pone del lado de la clase obrera, ¿no? Cuando antes se ponía del lado de la burguesía y tenía un rol disciplinador, ¿no? Y su, digamos, principal objetivo era mantener las condiciones jurídicas para que la burguesía pueda desarrollar sus intereses y reproducir el capital, y tener más que nada el rol jurídico, disciplinador y represivo. Bueno, teniendo un rol más bien económico-social, va justamente a absorber el conflicto y a incorporar a la clase obrera como sujeto político y económico. Y lo que va a decir Negri es que las bases, ¿no?, del modelo keynesiano van a ser o sea, se va a consolidar como una teoría de la producción frente a la teoría monetarista de los liberales. Y justamente lo que va a decir Negri es que la principal expresión histórica de este modelo, que obviamente después va a ser las bases de lo que va a ser el estado de bienestar y lo que va a ser el pleno auge de la sociedad fordista y los años dorados, es que va a ser el New Deal la primera experiencia justamente que va a lograr reconfigurar todos estos factores económicos, políticos y sociales, y donde se va a hacer la primera experiencia en la cual el Estado
va a buscar reconfigurar la dinámica económica con un rol central, ¿no? Y donde el capital va a buscar reconstruir, digamos, su hegemonía a partir del rol activo del Estado en la construcción de esa hegemonía, buscando otro tipo de articulación y de negociación con la clase obrera, reconociendo esa correlación de fuerzas, ¿no? Donde siempre está presente la amenaza del comunismo y siempre vuelve el problema de cómo contener y cómo neutralizar la autonomía de la clase obrera. Ahora bien, también lo que va a plantear Negri es que este modelo va a tener tanto límites económicos como límites políticos. Y eso también, ese análisis lo hace no solamente en clave histórica, sino viendo los propios fenómenos que está experimentando en su contemporaneidad Negri, que tienen que ver con el rol de peso que juegan los sindicatos en la puja por la redistribución del ingreso, y cómo eso genera, y es un factor fundamental a la hora de pensar un estancamiento y dificultades para realizar la ganancia a causa del crecimiento constante de los salarios, ¿no? Y cómo el crecimiento constante de los salarios y la presión de la demanda va a generar fenómenos inflacionarios que terminan siendo estacionales, que son muy difíciles de erradicar, que después vamos a ver que esta inflación. A ver, ahí hay una pregunta. Sí, perdón, ahí hay una pregunta. A ver. ¿El New Deal es el nacimiento de las políticas macroeconómicas? ¿O podemos hallar precedentes anteriores? Bueno, digamos, en realidad el liberalismo tiene es una teoría macroeconómica también. No es que no tiene una política macroeconómica. Si te referís a una intervención en términos de planificación por parte del Estado, bueno, sí, digamos que el New Deal es la primera, justamente lo que dice Negri, es la primera experiencia donde el Estado juega un rol diferente en la planificación. Esto hablando de Occidente, ¿no? Por supuesto, porque está toda la experiencia soviética, ¿no? Que justamente en paralelo a esta crisis y a este derrumbe de la economía occidental y de la economía capitalista mundial, ya la economía soviética experimenta un repunte y un desarrollo económico teniendo como base la planificación de la economía por parte del Estado, que es un contramodelo muy fuerte. Por eso hay una carga metafórica que habla de una contraposición histórica en ese momento. Es decir, ¿por qué el 17 se repropone en el 29? Porque tenemos enfrente la experiencia soviética que muestra que con un modelo de sociedad y de economía completamente distinto, donde el Estado juega un rol central, las cosas ya funcionan, ¿no? Olvídense del desastre de, bueno, el comunismo de guerra, o la situación todavía caótica o híbrida de la NEP, después de, como vimos, procesos muy convulsivos de colectivización, con toda una serie de desastres sociales, ya para mediados del 30, para cuando Keynes escribe su teoría general, que es de 1936, que coincide ya con el desarrollo en pleno del segundo New Deal, la economía soviética muestra una estabilidad y un funcionamiento a través de la planificación estatal que es muy fuerte. Y que hace que la amenaza del 17
obviamente se reproponga, ¿no? Más allá de las intenciones soviéticas de expandir la revolución, que ya sabemos que para ese momento eran casi nulas, ¿no? Porque, bueno, estaban concentrados con la doctrina del socialismo en un solo país, etcétera, etcétera. Pero políticas macroeconómicas existían, pasa que eran liberales, tenían otro tipo de dinámica. El monetarismo, digamos, ya que era la El base monetarismo, de la comprensión liberal de que existe cantidad de moneda a disposición en base a la cantidad de oro físico, digamos, y por tanto es la posibilidad de emitir o no emitir, tiene que ver con eso, ¿no? Había una comprensión. El problema es que para las teorías monetaristas y para la teoría económica liberal en conjunto, la profundidad de la crisis del 29 era incomprensible, digamos, ¿no? Y así fueron las políticas iniciales que se llevaron adelante, que después vamos a desarrollar un poquito, tenían que ver con esta comprensión liberal que no se podían salir del libreto, ¿no? Y justamente lo que está poniendo Ezequiel es Keynes como la ruptura de ese libreto liberal. A la aparición en debate de otra política macroeconómica que no era la liberal, que hasta ese momento era la casi exclusiva. Más allá de las ondas contra Kondratiev y la discusión macroeconómica del marxismo, digamos, que no estaba en juego. Ahí hay otra aclaración. Pregunta. Dice Luciano, ¿el estado de bienestar desemboca en la Segunda Guerra Mundial porque propicia la economía nacional o se da por otra cosa? Bueno, Lo vamos a ver en realidad no se puede hablar, o sea, todavía de estado de bienestar en la década del 30, ¿no? Hay todo tipo de ensayos de planificación y hay una reconversión y una transformación del rol del Estado y una reconfiguración de los factores económicos, pero todavía no hay un estado de bienestar. Ahí vamos a ver en concreto, bueno, no vamos a llegar porque tenemos poco tiempo, lo vamos a ver la clase que viene, pero cómo se dio esto con la experiencia económica y política concreta del New Deal de Roosevelt, y en realidad son otras las razones por las cuales se desemboca en la Segunda Guerra, que son más complejas y que no son solamente económicas, ¿no? Pero si te sirve como respuesta, los problemas de la crisis económica no se resuelven hasta después de la Segunda Guerra. Y la Segunda Guerra juega un rol central para terminar de acelerar el proceso de reconversión del Estado y de rol del Estado en la economía, digamos, ¿no? Ahí vamos a ver que hay distintos momentos de disputa de sectores de la burguesía que, bueno, le plantean todo tipo de debates y trabas concretas políticas al desarrollo de las distintas fases del New Deal, ¿no? Y que en realidad ya llegando hacia el fin del New Deal, todavía Estados Unidos tenía 15 millones de desocupados, digamos, ¿no? En términos concretos, recién después de la Segunda Guerra se van a llegar a los números que había previos a 1928, ¿no? Números del PBI. Entonces, es relativo, ¿no? Que se hayan resuelto los problemas económicos durante el New Deal. De hecho, Baynes lo que va a plantear es que no. Es que el principal saldo que va a tener el New Deal es justamente construir una serie de dispositivos institucionales, un fortalecimiento de actores económicos, sociales y políticos que, una vez que se alineen todos esos factores con la guerra, van a sentar las bases de lo que va a ser después, sí, la conformación de un nuevo orden mundial y sí la configuración del estado de bienestar. Bien. Bueno, vayamos digo una cosa más y, dale, redondeando y cierro, porque ya estaba por terminar el texto de Negri y perfecto. respondemos un par de preguntas antes de terminar. Entonces, va a plantear el problema económico, que esto es de la puja, que la clase obrera genera,
la demanda, la presión que genera y el problema de la inflación y los desequilibrios que eso genera también, al generar trabas en la reproducción del capital, ¿no? Y por otro lado, en términos más políticos, teniendo en cuenta también lo central del modelo keynesiano, los objetivos estratégicos del modelo keynesiano, que es absorber el conflicto político, lo que va a decir es que hay una imposibilidad subjetiva, hay una carga también muy subjetiva de Negri que tiene que ver con las discusiones que se están dando en ese momento, que hay una imposibilidad objetiva de articular los intereses de la clase obrera dentro de ese estado social, ese estado del capital, y hay una imposibilidad de no solamente articular los intereses económicos, sino de poder anular la subjetividad de la clase obrera, que no deja de reconocer su posición subalterna, que no deja de reconocer la explotación y que reacciona constantemente a esa explotación, digamos, ¿no? Hay una cosa ahí de un reconocimiento objetivo, ¿no? Como clase revolucionaria por parte de la clase obrera de Negri, que afirmándose en esa premisa, plantea que no es solamente una puja por intereses económicos, sino también una lucha política, que es inherente a la condición de subalternidad de la clase obrera, que se repropone y se repropone y se repropone históricamente, y que es imposible de absorber con ningún modelo ni económico ni político. No, esa es la discusión que hace Doquesa, así que la vamos a ver después. Sí. La clase que viene podemos ver lo de Baynes, que es fundamentalmente ver, sobre todo, hacer énfasis en la segunda parte, o sea, en el crack bursátil y la política de New Deal, y podemos también ver el texto de Docs. La clase Perfecto, que viene, ¿no? perfecto. ¿Dudas, preguntas, opiniones? Tenemos 4 minutos. Nunca la historia americana condicionó tanto la historia europea, ¿no? Como en este momento. Tenemos 4 minutos. ¿Dudas, preguntas? A ver el chat. Gastón. Es interesante que el compañero hable de economías nacionales. Gastón. No me acuerdo, no sé si entender como que existen o que no existen, o su interdependencia. Antes podrían verse motivaciones políticas imperialistas. A ver, según entiendo, claro, estamos en un momento diferente, no estamos en un momento de expansión, ¿no?, de los imperialismos, sino en un momento de crisis y retracción, digamos, y reacomodamiento. Sí. Sí, acá lo que hay sin duda es, y lo que revela la crisis, lo que le va a revelar la crisis para a Estados Unidos, y sobre todo a Europa, es la pérdida de eje en la economía mundial y en el dominio mundial que va a tener Europa con respecto a Estados Unidos, como consecuencia inmediata de la Primera Guerra Mundial, pero a la vez el retraso que va a tener Estados Unidos en asumir ese rol de potencia global, y también en las dificultades de la reconstrucción de una economía que haga cuenta con el desafío que va a continuar de los intereses imperialistas, pero a la vez también con el desafío de la clase obrera que planteaba Ezequiel al principio. Y esa relación entre capital y trabajo, que es intrínseca al capital, pero que a la vez se pone mucho más en cuestión a partir de la crisis del liberalismo, va a responder a las distintas salidas políticas, que a la vez son producto de la crisis económica que estamos viendo ahora, pero no tan solo económica, sino de desafío civilizatorio, de desafío de lógica de reproducción, digamos, ¿no?, de la sociedad. Y para eso vamos a tener las distintas alternativas. Una ya las vimos, empezamos a ver la clase pasada con nacionalismo y sobre todo con nazismo, fascismo, y otra es la que se va a empezar a dar al interior del propio capitalismo y esencialmente
en su potencia hegemónica, que es Estados Unidos, ¿no? Que va a buscar otra relación justamente de resolver las contradicciones del propio liberalismo plantea a su interior, ¿no? Y va a ir ensayando en todo este proceso de los 30 para resolver la crisis del 29, pero también enfrentándose, mientras se enfrenta al fascismo. Y muy llamativamente en Esto alianza que con... explica Gabriel está, sí, esto que explica Gaby está muy bien en el texto de Docs, ¿no? Ujú. Exacto. Yo quería agregar que no sé si vamos a llegar a ver digamos, la clase que viene, por lo menos rescatar, no sé si hay algún texto en particular que lo trate, pero está bueno rescatar la experiencia social de la sociedad norteamericana a esta crisis de los años 30, ¿no? Allá de verlo, digamos, como política macroeconómica y todo el proceso, pero también está bueno rescatar lo que se vivió, digamos, ¿no? En Estados Unidos había pobreza, pero pobreza extrema, había villas miseria en Estados Unidos. Es raro de ver para nosotros, que no estamos acostumbrados a ver eso, digamos, es una crisis muy profunda y eso, digamos, también como todo, digamos, proceso social, se refleja también en el arte, en el cine, por ejemplo, y en otras cosas que quizás podamos rescatar algún jueves que viene para ver un poco eso, esa experiencia. Me parece lo más interesante que yo vi en ese sentido es ver que hacia adentro de la sociedad también se reflejaba esta situación de crisis económica grave, grave. Sí. Para ver esto está la fuente de Viñas de Ira, ¿no? Ujú. Que justamente lo que retrata, bueno, la historia o sea, crítica de peregrinación, de pauperización del campesinado, digamos, de los farmers, ¿no? Los famosos farmers norteamericanos, producto de, bueno, todo este proceso que explicábamos, ¿no? De depreciación de los precios de materias primas, etcétera, etcétera, y que, bueno, van errando por todo el país buscando una solución para sus problemas que, bueno, no encuentran, ¿no? Está, además de la novela, que está como fuente, está la película de John Ford, ¿no? Ujú. Sí, Y Tiempos Modernos de Chaplin, varias más de, también. ¿no? Buster Keaton y Los Tres Chiflados, y Un montón. también hay mucho. Bueno, nos encontramos antes que nos vayamos deshilachando, la clase que viene. Muy bien. Uh-huh. Adiós. Adiós, gracias a todos. Nos vemos.